En este video voy a estar hablando sobre el contrato a término indefinido. Vamos a hablar sobre sus características, cómo influye en la contratación de los trabajadores, cuáles son los derechos de los trabajadores frente a este tipo de contratos y cuáles son las obligaciones de la empresa, y además de eso, cómo se liquida y cómo se paga la indemnización por terminación del contrato sin justa causa. Si esta información es de tu interés, te invito a que te quedes hasta el final del video. El contrato a término indefinido es un contrato laboral y está regulado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de las principales características de este tipo de contratos tenemos: primero, es un contrato que puede ser pactado por escrito o de forma verbal. Si es pactado por escrito, pues en ese contrato debe determinarse que ese contrato va a ser indefinido. Y si se pacta verbalmente, ese contrato se va a presumir que es un contrato a término indefinido. Este punto es muy importante tenerlo en cuenta porque si el contrato se pactó verbalmente, la empresa no podría justificar o reclamar que ese contrato fue a término fijo, que había contratado al trabajador por 3 o 4 meses, en el entendido que la ley le da una presunción de contrato a término indefinido a aquellos contratos de forma verbal. En este sentido, las consecuencias que debe asumir la empresa o el empleador frente a la terminación unilateral del contrato es que debe pagar la indemnización por despido sin justa causa correspondiente al contrato a término indefinido. La segunda característica del contrato a término indefinido es que es un contrato que le brinda cierta estabilidad laboral a los trabajadores, en el entendido de que se conoce su fecha de inicio pero no su fecha de finalización, porque como su nombre lo indica, es un contrato indefinido y solamente podría terminarse de acuerdo a unas situaciones muy puntuales que establece la ley. La tercera característica del contrato a término indefinido es que es un contrato que no requiere renovación, al contrario de lo que sí requiere el contrato a término fijo, porque las partes conocen hasta qué fecha o hasta qué momento va a durar esa relación laboral y pueden prorrogarlo o renovarlo cuantas veces sea necesario, siempre y cuando se respeten las reglas que establece la ley. Por el contrario, en el contrato a término indefinido, como no se tiene una fecha estipulada de finalización por la modalidad de este contrato, entonces no es necesario una renovación. En el contrato a término indefinido también se puede pactar el periodo de prueba, pero hay que tener en cuenta lo que nos dice la ley. Primero, que ese periodo de prueba debe ser pactado por escrito. Si no se hace de esta manera, es como si nunca se hubiera pactado. Además de eso, que ese periodo de prueba no puede exceder los 2 meses. De esta manera, si una empresa o un empleador contrató a un trabajador verbalmente y después de mes y medio aproximadamente le termina el contrato sin justificación alguna, de forma unilateral, ese trabajador se regiría entonces por las normas generales del contrato de trabajo y en este sentido podría reclamar la indemnización por despido sin justa causa. ¿Cómo se puede dar por terminado el contrato de trabajo a término indefinido? Existen varias modalidades. La primera de ellas es por mutuo acuerdo entre las partes, es decir, el trabajador y la empresa lograron llegar a un acuerdo para dar por terminado el contrato de trabajo, y en este caso pues el trabajador tendría derecho a la liquidación de sus prestaciones sociales. Además de eso, también el trabajador podría renunciar voluntariamente y es una modalidad para dar por terminado el contrato. Y en este caso hay que tener en cuenta que el trabajador no está obligado a dar un preaviso a la empresa que va a dar por terminado el contrato de trabajo o que va a renunciar. Bastaría que solamente presentara en una carta su renuncia o anunciara a la empresa que no quiere trabajar más en la empresa, y con eso sería suficiente para dar por terminado ese contrato de trabajo. Otra forma de dar por terminado el contrato de trabajo a término indefinido es por una justa causa, es decir, aquellas que están establecidas en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y además de eso las que hayan sido establecidas en el contrato laboral si éste se firmó por escrito y en el reglamento interno de trabajo. De esta manera, si el trabajador incurrió en alguna de estas situaciones, la empresa puede dar por terminado ese contrato de trabajo y el trabajador solo tendría derecho a su respectiva liquidación para que le paguen los salarios y las prestaciones debidas, pero no puede reclamar la indemnización por terminación injusta del contrato. De otro lado, la empresa también puede dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente, es decir, que no requiere invocar una justa causa establecida en la ley, en el contrato de trabajo o en el reglamento interno.
Bastaría entonces que el empleador tomara la decisión de dar por terminado esa relación laboral, pero en este caso, además de pagarle la liquidación al trabajador, le debe responder por la indemnización por terminación injusta del contrato de trabajo. Otra de las modalidades en que se puede dar por terminado el contrato de trabajo a término indefinido es a través de la renuncia motivada, conocida en el ámbito jurídico como despido indirecto o autodespido. Y es decir, en aquellos casos en que el trabajador no renuncia de forma voluntaria, sino debido al incumplimiento de las obligaciones del empleador. Es el caso de aquellos trabajadores, por ejemplo, que deciden renunciar porque la empresa no le está pagando oportunamente sus salarios, o porque no le están reconociendo las horas extras o nocturnas o los recargos dominicales, o porque no le están pagando las prestaciones sociales. Si el trabajador renuncia por alguna de estas situaciones, esa situación se entenderá como un despido injustificado, y en este caso el trabajador no solamente tendría derecho a su respectiva liquidación, sino también puede reclamar la indemnización por despido injustificado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para esta figura del despido indirecto, la renuncia motivada, se deben de cumplir unos requisitos especiales, que si quieres saber o profundizar más sobre este tema, en la descripción de este video te voy a dejar un link donde podrás ver este video donde explico a profundidad cuáles son los requisitos que se deben dar para dar aplicabilidad al despido indirecto. Antes de continuar con este video, te recuerdo que presto asesorías a nivel nacional a través de llamada y de videollamada. Si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto, o me puedes escribir en el número WhatsApp que aparece durante todo este video. Otra de las preguntas recurrentes en los contratos a término indefinido es que si la empresa puede cambiar la modalidad del contrato, es decir, si puede cambiar de contrato a término indefinido a un contrato a término fijo. Y hay que decir de que esto no es posible, es decir, de forma unilateral o autónoma la empresa no lo puede hacer. La única forma de hacerlo es que llegue a un acuerdo con el trabajador para modificar las condiciones del contrato. Pero hay que tener en cuenta que debe existir plena voluntad del trabajador de realizar esas modificaciones. De lo contrario, si se hace de esta manera, obligando al trabajador o de forma unilateral, ese contrato se entenderá no válido y el trabajador puede demandar eso ante la justicia ordinaria laboral y reclamar los derechos que le corresponden. ¿Cómo se calcula la indemnización por despido injustificado en el contrato a término indefinido? Pues bien, la norma nos establece que esa indemnización va a depender del tiempo que haya laborado ese trabajador, y el artículo 64 nos establece una diferenciación, unas reglas para los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos y otras reglas para los trabajadores que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué nos dice el artículo 64? Que para aquellos trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales, esa indemnización corresponderá por el primer año laborado a 30 días de salario como indemnización, y por cada año adicional 20 días de salario y proporcional por fracción sobre esos 20. Y para aquellos trabajadores que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la indemnización corresponderá por el primer año a 20 días de salario, y por cada año adicional 15 días de salario y proporcional por fracción sobre esos 15 días. Cuando la empresa termina de forma unilateral el contrato de trabajo, es decir, sin justa causa, esa indemnización la debería pagar junto con la liquidación. Si no lo hace de forma oportuna, corre el riesgo que el trabajador presente una demanda y pueda reclamar no solamente todos los salarios y prestaciones debidas, así como la indemnización por despido injustificado, sino una sanción moratoria que corresponde a un día de salario por cada día de retardo. Espero esta información te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides darle me gusta y compartirlo con alguna persona que le pueda ser de utilidad esta información. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.